Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Vamos a leer la palabra. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese tiempo en el cual tú nos vas a seguir hablando por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo y mostrarnos, Señor, que es necesario que podamos creer a tu palabra todos los días, que esto nos es necesario a cada uno de nosotros, el poder seguir siendo afirmados en esa verdad, Señor. Te damos las gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y apartarnos para ese tiempo, Señor. Quizás no todos seamos de la misma edad, pero eso no importa, sino que tú nos llamaste en el tiempo tuyo, Señor. Y te damos las gracias por habernos rescatado de esa vana manera en la cual vivíamos anteriormente y habernos trasladado ahora al reino de tu amado Hijo. Gracias porque ahora podemos ver con claridad, Señor, pero que día con día podamos entender que esto no solo se trata de conocimiento, no solo se trata de memorizarlo, sino que podamos vivir conforme a tu palabra, que tu evangelio pueda ser vida en cada uno de nosotros y podernos seguir pareciéndonos a ti, Señor, ser semejantes a ti acá en la tierra y poder dar el testimonio, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Cristo y que más personas, Señor, puedan conocer al que es verdadero, a la fuente de vida que eres tú. Te damos las gracias y solo oramos para que día con día, Señor, podamos seguir siendo afirmados en esa verdad eterna, que tú eres el Cristo y que aunque vengan circunstancias a nuestras vidas, podamos permanecer aferrados a tu verdad, podamos permanecer a tus pies, Señor, reconociendo que fuera de ti no somos nada, pero que ahora tú nos has hecho, Señor, en tu Hijo, justificación, santificación y redención, que es esa obra redentora la cual tú hiciste, Señor, mediante la cruz y la resurrección, dándonos vida juntamente contigo. Y ahora, en agradecimiento a lo que tú ya has hecho, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra y vivir como tú lo has mandado, Señor, y que día a día nos podamos someter a tu voluntad. Que en esta tarde seas tú hablando primeramente a mi persona, como a los que van a escuchar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Quizás en algún momento alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de leer acerca un poco de Hebreos, del libro de Hebreos, o alguno de los capítulos de Hebreos. Y si nos damos cuenta, acá en este libro de Hebreos nos habla mucho acerca del sacerdocio del Cristo y cómo esa obra del Cristo ahora nos da ese perdón por nuestros pecados, nos dio ese perdón por nuestros pecados y ahora poder comprender esa obra tan grande que Él hizo. Claro, no a manera de conocimiento, sino a nuestro espíritu. Pero para ponernos un poco en contexto de lo que acabamos de leer, si nos vamos al versículo 1 del capítulo 10 de que estamos leyendo en Hebreos, podemos ver, si nosotros lo vamos leyendo detenidamente, nos habla de, lo podemos desglosar como en tres partes, o si tenemos la Biblia, podemos ver que la primera parte nos habla un poco acerca del sacrificio del Cristo, quien fue ofrecido de una vez y para siempre. Entonces, si nosotros empezamos leyendo el capítulo 10 de Hebreos, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, si vemos todo aquello que estaba plasmado en la ley, todo aquello que se hacía en su momento, todo eso era una sombra del que había de venir y que iba a completar esa obra. Si vemos los sacerdotes en aquel tiempo, dice de que año tras año ofrecían sacrificio, primeramente por ellos y luego por los del pueblo. Pero eso que hacía ver que el ser humano estaba sujeto a servidumbre, estaban sujetos al pecado, porque los sacrificios que en ese momento se ofrecían no quitaban el pecado, no daban ese perdón por los pecados, simplemente los remitían por un tiempo. Porque ¿qué pasaba si el sacerdote no entregaba ese sacrificio? Todos morían. Pero eso hacía ver la debilidad del hombre, la carencia del ser humano separado de Dios, que era necesario que alguien viniera y fuera esa ofrenda perfecta por nuestros pecados. Por eso, bueno, si leemos, si continuamos leyendo, pues si vemos en otra versión, en la NBI, dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca pueden perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, sin cesar año tras año. Y en esta parte hace como una especie de pregunta en la NBI. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habían sentido culpables del pecado. Pero ¿por qué entonces ellos tenían que estar haciendo eso constantemente? Era por lo mismo, porque esos sacrificios no quitaban el pecado, no daban ese perdón por nuestros pecados. Entonces por eso tuvo que presentarse, por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para dar el sacrificio al Cristo. Por eso dice de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Hay quiénes somos ahora esos santificados? Somos cada uno de los que estamos aquí, si hemos creído verdaderamente en el Cristo. Porque si vemos, y ahora nosotros por gracia del Espíritu Santo podemos entender de que no todos son hijos de Dios, porque si nos vamos a la Escritura, en San Juan 1, versículo 11, 12 y 13, podemos ver cuando dice, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos de que no todos le recibieron, por lo tanto no todos son hijos de Dios. Y quienes, ahora podemos ver quiénes son esos hijos de Dios, somos nosotros. Por eso dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso él decía, es que yo ya no quiero más sacrificios, yo estoy cansado de ofrendas, estoy cansado de holocausto, porque en algún momento todo eso se hizo ya no de una manera con la fe puesta en el Cristo, sino que solo se hizo porque la ley lo mandaba, porque tenían que cumplir lo que la ley decía, pero ya no con la fe puesta en Dios. Por eso él en algún momento dice, estoy cansado ya de todo esto. Por eso si vemos en el versículo 2 de Hebreos 10, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Era lo que les mencionaba. Eso solo recordaba que era una sombra, que así como ellos en algún momento estaban ofreciendo esos sacrificios, pero iba a venir alguien superior a ellos, que él no iba a ofrecer un sacrificio, es que él iba a hacer el sacrificio para darnos ese perdón. Por eso dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, y el día de ayer también se nos hablaba acerca de esa victoria, de ese triunfo que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús,
Y se mencionaba el versículo en Colosenses, que despojando a las potestades y anulando esa acta de los decretos, le fue quitada toda aquella potestad que en algún momento se le fue dado a Satanás. Él dice que los despojó y ahora él tomó esa autoridad que en algún momento el hombre le cedió a Satanás por causa de no escuchar la voz de Dios, por causa de no obedecer la palabra de Dios, pero que él dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y entonces ahora podemos ver que esa acta de los decretos que nos era contraria a nosotros y esa acta o ese decreto estaba en contra de nosotros y nos hacía ver lo culpable que nosotros éramos en algún momento, pero por medio del sacrificio y esa entrada triunfal es que ahora nosotros podemos y hemos vuelto nuevamente a la vida con Él. Entonces, por eso vemos de que este sacrificio no es algo que lo podemos ver o explicar algo a la ligera o lo podemos entender a la ligera, sino que de verdad pedirle a Dios que nos revele día con día lo que significa ese sacrificio para cada uno de nosotros. Y que ahora conociendo y entendiendo y creyendo en ese sacrificio, en esta obra redentora que Él hizo, ahora nosotros poder corresponder a lo que Él ya ha hecho por nosotros y no ver en poco lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Claro, para las personas en algún momento quizás no podemos valer nada o nos ven de menos o según cómo nos ven así nos tratan, pero no importa lo que las personas digan acerca de nosotros o cómo nos vean, sino de cómo Dios ahora nos ve. Y dice de que en Cristo hemos sido justificación, santificación y redención. Y ahora nos podemos preguntar entonces, ¿y qué más queremos entonces? Aparte de todo lo que Cristo ya nos ha dado, es que esto nos tiene que ser suficiente. Por eso en algún momento se le dijo a Pablo, bástate de la gracia de Dios. Y ahora podemos recordarlo y podemos decirlo, que esa gracia nos sea suficiente a cada uno de nosotros para poder entonces vivir en obediencia a la voluntad de Dios, vivir en agradecimiento a lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso en el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste. Es que todas esas ofrendas solo eran sombra de lo que había de venir. Y por eso no podía quitarnos la culpabilidad que teníamos delante de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Por eso dice, por eso entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Y ahí él ya se estaba mencionando como ese sacrificio que sí iba a quitar el pecado de todos aquellos que creyéramos en Él. Por eso dice, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primeramente, Él vino en obediencia a lo que Dios le había mandado, pero ahora la voluntad de Dios es que nosotros creamos y seamos salvos por medio de la palabra que fue anunciada por el mismo que Él es la palabra. Entonces por eso dice, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahora, ¿de qué manera tenemos que vivir los que hemos creído a Dios? Seguir viviendo como antes vivíamos? No. Por eso se menciona y dice, despojaos de esta vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza pecaminosa en la que estamos siempre va a ir en contra de hacer la voluntad de Dios. Siempre va a ir en contra de la palabra de Dios, de lo que Él ya nos ha establecido por medio de las Escrituras. Y es aquí donde entra en que ya nosotros debemos despojarnos de todo eso si en verdad hemos creído y no actuar como en algún momento el pueblo de Israel actuó. Y sabemos las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios y lo podemos ver desde un inicio con Adán y Eva, las consecuencias que trajo todo eso y cómo hoy en día nosotros aún seguimos alcanzando esas consecuencias, que somos tan frágiles y pensamos, o cuando uno
bueno, cuando estamos jóvenes decimos, o bueno, hemos escuchado charlas o personas que nos dicen, ustedes están jóvenes y ustedes pueden comerse el mundo entero. Y eso lo toman como que, yo tengo que hacer entonces lo que yo quiera, lo que a mí me plazca, e incluso lo vemos hoy en día por medio de las redes sociales como influencers, que en algún momento nosotros seguimos su contenido, como dicen, vivan su vida, porque vida solo hay una, pero ¿qué va más allá de la muerte? ¿Qué pasa entonces después cuando se acaba esta vida, morimos y todo, pero ahí es donde ya entramos a una eternidad separado de Dios o una eternidad con Dios, viviendo esa salvación que Él ya nos ha dado y que la disfrutamos no solo en el momento que vamos a estar con Él, es que ahora nosotros ya disfrutamos esa salvación acá en la tierra, a pesar de que día con día podemos ver guerras, enfermedades, muchos problemas de muchas índoles, pero aquí nos damos cuenta que nuestra fe, nuestro gozo, no depende de todo eso que estamos viendo, sino que, dice el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, que eso nos pueda fortalecer día con día, el que ese sacrificio, esa obra que Él hizo, que nosotros la podamos creer todos los días, para entonces poder decir, en realidad todo eso, por eso Pablo, quizás muchas veces las personas no entienden o no comprenden cuando dice la Escritura que Pablo en algún momento todo eso lo estimó como basura, porque él entendía que más que todo eso, a él esperaba algo eterno, que todo eso acá en la tierra iba a pasar, como vemos hoy en día. Podemos tener personas en nuestras vidas, podemos tener cosas en nuestras vidas que en algún momento quizás les llegamos a tomar cariño, pero con el paso de los años nos damos cuenta que en algún momento esas personas ya no están. Pero ¿qué es lo que sí ha permanecido con el pasar de los años? Solo el Cristo con nosotros, su palabra. Porque si nos ponemos a recordar un poco, bueno, cuando yo vine acá en el 2015, si yo me pongo a hacer un reencuentro, las mismas personas que estaban conmigo en el 2015 y ahora, 11 años después, ya no están conmigo. Algunas quizás sí, o algunas no, pero que eso no nos impida el poder seguir creyendo a su palabra. Porque en algún momento, como Él lo dejó escrito, es que la tierra va a pasar, todo esto va a pasar, pero mi palabra va a permanecer, mi palabra se va a cumplir. Y a eso es lo que ahora nosotros nos debemos aferrar. Por eso dicen, no se hagan tesoros acá en la tierra, porque acá todo eso se va a corromper, sino que veamos y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde ahí no hay nada que se va a corromper, porque es algo eterno. Y por eso nuestra fe no se debe de tratar de un día, de unas horas, sino que es esta fe eterna en el Hijo de Dios y que ésta nos haga permanecer hasta el final. Pero Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su pacto, pero en algún momento llega el hacer y no hacer de parte de nosotros también. Y es ahí donde cuando nosotros debemos renunciar a todo aquello que me impide el poder continuar con esto, porque van a haber cosas en nuestra vida que en algún momento nos desvíen del propósito con el cual Dios nos ha llamado. Entonces ahí nosotros debemos valorar qué pesa más, si las cosas de acá del mundo o lo que Dios nos ha dado. Y no olvidando que Dios nos ha dado su salvación, nos ha dado redención, pero también Dios ha puesto dones especiales en cada uno de nosotros, por los cuales también en algún momento vamos a dar cuenta y Él nos va a preguntar en algún momento qué hicimos con todo lo que Él nos ha dado, aparte del ministerio que Él nos ha encargado, que es el ministerio de la reconciliación, pero también Dios ha puesto dones y talentos, no para exhibirnos nosotros, sino para siempre glorificar el nombre de Dios. Por eso debemos tener claro, y por eso quería hacer un poquito de memoria a lo que leímos a un inicio en Hebreos 10:35, para poder llegar a ese punto. El escritor de Hebreos les hace como un recordatorio, primeramente del sacrificio eterno que el Cristo vino a hacer en obediencia a Dios. Por eso dice, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y vemos en el versículo 8,
diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según que, según la ley, porque así lo mandaba, así lo establecía. Entonces todo lo que estaba en la ley, ¿qué tenían que hacer ellos? Obedecerlo. Pero venido el Cristo, dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en algún momento ellos tenían que hacer todo eso en obediencia a la palabra de Dios, que era lo que Él les había dado, su ley, pero no verlo eso así, tan literal. Porque ¿qué pasaba? En algún momento todas esas personas hacían todo eso, pero después lo hacían ya de una manera ya como rituales, y que se circuncidaban, que daban esto, que daban lo otro, que hacían esto, dejaban de hacer eso, porque la ley lo mandaba, pero lo hacían solo a manera de cumplirlo, pero ya no con la fe puesta en Dios. Entonces, ¿qué dice? Que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ellos ya iban en contra de lo que Dios ya les había establecido. Por eso Él menciona, es que yo ya no quiero sacrificio, yo ya no quiero ofrenda, yo ya no quiero holocausto. Vean mi sacrificio, crean en el sacrificio que yo he hecho. Por eso dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, es decir, lo que yo he venido a hacer, lo que ahora Dios me ha mandado, que es hacer tu voluntad. Y en la NBI, menciona, dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado, no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesús Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Por eso dice de que ahora en esa voluntad de Dios somos santificados, hemos sido apartados por Dios, hemos sido apartados para ahora nosotros poder someternos ¿a qué? A la voluntad, a su palabra. Por eso Él menciona que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, por medio de ese sacrificio, ahora ya nosotros no vamos a estar recordando lo que antes éramos, sino proseguir a la meta, el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, reconociendo que lo que somos ahora no ha sido por nuestros medios, sino por lo que Él ya hizo, ese sacrificio en el cual fuimos santificados. Por eso en el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ahora vemos cómo Satanás se ha encargado de nublar todo esto, y vemos como personas como los domingos se reúnen en X lugar y van delante de una persona y confiesan todo lo que han hecho durante la semana, pero ya una vez esa persona les dice, sí, estás perdonado, ya para ellos eso es, ya me siento liberado de todo lo que hice la semana, pero vuelve la siguiente semana y vuelven a lo mismo, y están día tras día, como en esos tiempos, recordando lo pecadores que son. Pero todo eso no, el perdón del hombre no quita el pecado. Entonces delante de Dios siguen siendo enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque no han recibido el sacrificio, no han creído en la obra redentora del Cristo. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces vemos acá como ahora nosotros podemos entender y por eso es necesario que recordemos esta obra tan grande que el Cristo hizo. Por eso muchas personas en algún momento pueden decir, pero es que, y ayer se mencionaba, es que hay muchas cosas de qué hablar de la Escritura. Sí, pero toda la Escritura nos lleva a un solo mensaje, que Jesús es Señor y Cristo.
que Él fue esa ofrenda perfecta por nuestros pecados, que Él es el Cristo, porque fue el designado por Dios, que como rey venció a Satanás, como sacerdote fue esa ofrenda perfecta por nuestros pecados, y como profeta entonces ahora podemos estar reconciliados delante de Dios, y entonces ahora poder ser aceptos en el Cristo, ser aceptos en el amado. Por eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ni transgresiones. Entonces ahora aquí podemos ver lo grande que es esto ahora para nosotros, porque no sé si les ha pasado, pero acá en esta parte dice que Él va a poner las leyes en nuestros corazones, en nuestra mente, las va a escribir, y dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. ¿Y éramos o no transgresores de la ley? Sí lo éramos. Pero que dice, yo ya no me voy a acordar de eso. Pero si lo vemos ahora en día humanamente, no sé si les ha pasado cuando les han hecho algún favor y en algún momento esa persona necesita un favor y viene a nosotros, y antes de pedirnos el favor primero nos recuerda lo que en algún momento esa persona nos hizo, y ahí entonces ya nosotros nos vemos obligados a tener que responder con otro favor porque nos está recordando, ¿verdad? Y así es el ser humano, vos me das, yo te doy, vos no me das, yo no te doy, pero esa es la humanidad del hombre acá en la tierra, pero en Cristo es diferente, por eso dice, yo nunca más me voy a recordar de sus pecados, ni de sus transgresiones. Y si nos ponemos a pensar, quizás algunos podemos decir, no, pero es que yo no fui tan pecador. Claro, ante las personas quizás pudiésemos haber tenido una conducta muy buena, pero delante de Dios todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidas de la gloria de Dios. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, sí estábamos condenados, sí estábamos siendo culpables, pero ahora gracias a esa obra redentora podemos entender y ahora comprender y dar gracias a Dios que ahora Él ya no se recuerda de nuestros pecados ni nuestras transgresiones. Y claro, el ser humano siempre va a estar ahí como aquellas personas que son usadas por Satanás, van a estar ahí, pero ¿cómo puedes decir eso ahora? Si no te acordás lo que vos hiciste en algún momento, no te acordás que vos eras eso, no te acordás que vos hacías, y así. Pero es aquí donde entra y que Dios nos dé ese carácter también para poder decir, sí, eso era antes, pero ahora en Cristo, ahora nosotros hemos sido santificados por medio de ese sacrificio, por medio de esa ofrenda, de una vez y para siempre. Entonces, en esta parte que hemos leído, se los traía mención porque en realidad no podemos obviar el sacrificio que el Cristo hizo, porque es necesario que lo recordemos para poder vivir en obediencia a su palabra, porque de nada nos serviría estar haciendo muchas cosas si esto no va acompañado de fe, si no va... era lo que le pasaba al pueblo de Israel, hacía cuántas cosas, muchas, pero todas esas obras que ellos hacían no iba acompañado de fe en los que oyeron el Evangelio, la buena noticia. Por eso en el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, ahora veamos y agarremos o hagamos nuestra esta palabra, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y podemos, si vemos y cuando hemos estudiado lo del Antiguo Testamento, ese velo que era muy grueso y que nadie podía entrar a ese lugar santísimo, en algún momento ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, y entonces es que ahí nos estaba abriendo Él ese camino nuevo y vivo del que habla acá, que ahora es por medio del Cristo, dice a través del velo, y ahora lo vemos que ese velo fue el mismo sacrificio que Él hizo
por medio de la muerte y la resurrección. Y dice, esto es de su carne, es decir, Él mismo fue la ofrenda para que ahora nosotros pudiésemos estar nuevamente delante de Dios. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Verdad que no dice teniendo muchos sacerdotes delante de Dios? No, un solo sacerdote, un gran sacerdote, un sumo sacerdote que es sobre todos de la humanidad. Por eso dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Si vemos, bueno, en el versículo 22 en NBI, en ese apartado, ya en el versículo 19 en adelante, dice llamada a la perseverancia. Ahora bien, hemos entendido el sacrificio del Cristo y ahora no solo lo hemos entendido, sino que ahora creemos en ese sacrificio, que por medio de él es que ahora nosotros podemos estar delante de Dios y que ahora podemos entrar en ese camino nuevo y vivo que fue a través del velo, que es su carne. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Ahora veamos esta parte. Cuando nosotros tenemos confianza, imagínense acá en la tierra, cuando nosotros tenemos confianza con una persona, verdad que ya no hay como ese temor de lo que nos va a decir la otra persona, sino que cuando ya le tenemos confianza, entonces nos sentimos bien, nos sentimos seguros y podemos hablar libremente. Eso es con personas, pero imagínense ahora con Dios. Tenemos ahora esa confianza, esa seguridad de poder entrar en esa comunión con Dios. Y ya no hay nada que nos impida en esa comunión con Dios. Imagínense en aquel tiempo cuál era la función de los profetas. Ellos traían la palabra de Dios y la anunciaban al pueblo. Luego, si tenían algo que mencionarlo, venía el profeta, tomaba lo que le había dicho el pueblo y iba delante de Dios. Pero había siempre un intermediario. Pero ya ahora nosotros no tenemos intermediarios. Por eso ahora podemos estar en comunión plena con Dios. Y no solamente acá cuando nos reunimos, sino que en nuestros hogares, en los lugares donde nosotros nos movemos. Ahí nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos esa confianza para entrar, dice, en el lugar santísimo, para entrar en comunión con Él. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso dice, es que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Es que para poder llegar a Dios tenemos que conocer primero al Hijo. Y el Hijo nos lleva al Padre. Por eso dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Y claro, ahora nosotros podemos, por nuestros propios medios, quizás pudiésemos tener un corazón sincero. No, dice que nuestro corazón es engañoso y no podemos, pero ahora por medio de la fe, dice, ahora acérquense con un corazón sincero. Pero eso ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Por eso dice, yo voy a quitar su corazón de piedra y voy a establecer un corazón de carne. ¿Por qué? Porque solo de esa manera entonces ahora íbamos a poder recibir la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso continúa diciendo, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. En esa versión dice que da la fe. En esa versión, en Reina Valera 1960, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, con esa seguridad que hemos recibido ahora por medio de la fe en Dios. Por eso, no podemos decir que todo lo que, bueno, cuando hemos dicho a las personas, es que yo hago todo eso, pero sí, yo creo en Dios, pero en realidad ese creer en Dios solo va de la boca hacia afuera, pero no hay algo en realidad, un corazón sincero delante de la persona. Y claro, ahora nosotros no somos los mejores, sino que estamos acá porque somos necesitados de Dios. Y creo que pudiésemos estar en cualquier otro lugar, pero por eso les mencionaba y les leía a un inicio Salmos, de que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de él.
de ellos. Y es acá donde vemos que, por eso mencionaba también que no solo se trata en ese lugar, sino que también en nuestros hogares, el poder reflejar la gloria misma de Dios, ser semejantes a Él. Y dice, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Por eso cuando vemos en San Juan 17, si no me equivoco, me corrigen, cuando dice que ahora nosotros hemos sido limpios por su palabra. Entonces, esa palabra, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, es la que nos va limpiando de todo aquello que antes éramos. Por eso podemos mencionar, y antes decíamos, es que, o bueno, todavía se menciona los que predicamos, cuántas veces necesitamos el Evangelio, cuántos días necesitamos escuchar el Evangelio. Es que necesitamos todos los días escuchar su palabra, y esa palabra nos va a seguir limpiando, nos va a ir quitando todo aquello inmundo que aún podemos tener, porque aún estamos en este mundo, aún sentimos, aún vemos, aún escuchamos, aún hablamos. Entonces, en todo eso, no vamos a estar siempre rodeados de personas que profesan lo mismo que nosotros. No, nos vamos a rodear de muchas personas. Entonces, por eso Dios nos manda que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Y por eso si no estamos siendo alimentados de su palabra, no estamos siendo alimentados e instruidos en esa fe, por eso cuando vengan cosas nos van a desviar del propósito que Dios nos ha establecido. ¿Por qué? Porque vamos a poner más atención a lo que nos dicen allá afuera que a lo que la palabra misma nos está diciendo. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Pusieron más atención a lo que la serpiente les dijo y no a lo que Dios le había dado en su momento, que era su pacto. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Comenzaron a ver las circunstancias que estaban pasando, pero no vieron a Cristo. Por eso cada una de las circunstancias que puedan pasar en nuestras vidas tienen que ser para aferrarnos más a su palabra, no para alejarnos. Pero el ser humano, ¿qué hace? No tengo dinero, entonces voy con las personas o voy a buscar trabajo, y por más que busque trabajo no encuentro. Entonces nos aferramos a eso y en algún momento nos desanimamos, pero en realidad eso no debe de ser así, sino que cada una de esas circunstancias nos lleven día con día al propósito con el cual Dios nos ha llamado. Es que si no hay trabajo, pues es con un propósito. No tenemos que comer, pues con un propósito también. Quizás hemos comido mucho anteriormente, o no tenemos dinero, pero entonces Dios sabe el porqué de las cosas, porque quizás todas esas cosas en algún momento nos pueden separar de Dios. Y bueno, el día de ahora o ayer creo leía algo que habían publicado de cómo las dos partes de Job y Salomón, que ambos en algún momento, pues uno lo tuvo todo en algún momento, pero todo eso al final se dio cuenta que de nada le servía y lo perdió todo, pero ganó lo más importante, ganó lo eterno, pero el otro lo tenía todo, pero al final se daba cuenta que eso no era suficiente. Y todo al final se basa en que todo es vanidad y aflicción de espíritu, pero lo que Dios da es paz. Y por eso dice, yo doy mi paz, y no la doy como el mundo la da, sino que esta paz sobrepasa todo entendimiento humano. Porque para las personas quizás en algún momento, el vernos quizás en alguna de las circunstancias que les comentaba, no tener trabajo, no tener dinero, no tener quizás en algún momento que comer, para ellos puede ser cosa de preocupación, pero ahora que nosotros estamos en Cristo, ahora podemos decir, bueno, gracias por lo que tengo, y por lo que no tengo también te damos gracias, porque entendemos que todo va a ser conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Por eso vemos en los versículos anteriores que leíamos, en dos ocasiones se menciona lo mismo: oh Dios, estoy aquí para hacer tu voluntad, no para hacer mi voluntad, sino para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú me has mandado, y eso es lo que voy a cumplir. Entonces, así mismo ahora nosotros podemos someter a su señorío
Y por eso no podemos verlo algo eso muy separado, decir, ah, sí, Señor, Él es Señor y Cristo. Pero es que Él debe de ser mi Señor, someterme bajo su señorío, su gobierno, entonces poder vivir en plena certidumbre de fe, con plena seguridad que esto proviene de la fe. Y el versículo 22 siempre, purificado de los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengámonos firmes. Y eso creo que últimamente lo hemos venido escuchando de las personas que predican, porque les mencionaba a un inicio, quizás las personas que estuvieron con nosotros cuando vinieron, cada uno de nosotros ponga la fecha en la que vino, ya ahora ya no están, pero todo eso nos ayudó con un propósito, para que entendiéramos que nuestra mirada no tiene que estar en las personas o en las cosas que tenemos, sino que es solamente puesta en Dios. Por eso dice, mantengámonos firmes. ¿De qué manera nos mantenemos firmes? Cuando creemos en su palabra, pero que día con día podamos seguir siendo instruidos por medio de Él, poder ir a las Escrituras, alimentarnos de su palabra, poder hacer afrenta cuando vengan todas esas circunstancias, poder resistir con la palabra, porque no hay como otra cosa que nosotros podamos resistir a las cosas de ese mundo, sino que con la palabra de Dios. Por eso dice, mantengámonos firmes. ¿Qué dice? Sin fluctuar. En esta versión dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces acá nosotros ahora nos mantenemos firmes por la promesa que Él nos ha hecho, que en el Antiguo Testamento se anunciaba que un Mesías iba a venir y ese Mesías vino, pero ese Cristo ascendió, pero que Él dice, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén, y a esa promesa ahora nosotros nos aferramos, que Él va a venir, que Él va a regresar nuevamente por su iglesia, y que ahora sabemos de que la iglesia somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído. Por eso dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces acá vemos, es que todos nos pueden fallar y todo en este mundo va a pasar, y lo repito nuevamente porque debemos entender esto y que sea revelado nuestro espíritu, porque si nos aferramos a las cosas de acá en la tierra, entonces no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ir en pos de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque vamos a estar aferrados a las cosas de acá de la tierra y no vamos a poder entender el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Por eso dice, porque fiel es el que prometió y Dios nos ha dado esa promesa y Él lo ha dicho y lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, es que lo que Él ha dicho se va a cumplir, queramos nosotros o no, Él va a cumplir su palabra. Por eso dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahora nosotros no solo nos han contado acerca de la venida del Cristo, sino que ahora la fe en el Cristo y la revelación a nuestro espíritu nos ha hecho ver que el día cada vez está más cerca. Y no debemos ignorar eso. Claro, podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar, podemos estudiar, a lo que nos dedicamos, podemos hacer todo eso, pero no olvidar que la venida del Cristo está cerca. Pero Dios también le ha dado una encomienda a su iglesia, que es vayan y anuncien el Evangelio, vayan y sean esos profetas a todas las naciones. Y podemos entender de que quizás en algún momento cuando aún estábamos prontos en cuanto a todo eso que Dios nos estaba revelando, entendíamos que la evangelización mundial, o se nos había dicho, la evangelización mundial es ir y a otros países y hacerla, no, es que la evangelización mundial comienza con las personas que tenemos cerca, porque no podemos decir que todos los que están cerca de nosotros han creído, o que tienen un concepto acerca de lo que es el Evangelio, pero no han creído.
Entonces, ahí empieza el evangelismo, ahí empieza el poder ser testigos del evangelio. Y por eso debemos entender de que cuando se nos dice, hermano, congreguémonos, es con ese propósito, para seguir siendo instruidos en el evangelio, porque les mencionaba hace un momento, es que no podemos enfrentar las cosas de allá del mundo en nuestras fuerzas, porque en realidad al final vamos a salir perdiendo. ¿De qué manera entonces vamos a enfrentar todo eso? Con la palabra. Y el ejercitarnos en la fe, eso nos va a hacer el poder resistir todas esas cosas que puedan venir en nuestras vidas. Porque si estamos hasta acá no ha sido porque nosotros hemos sido los fuertes, sino porque el Cristo nos ha mantenido firmes hasta este momento. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esa es la promesa que Él nos ha dado, que Él va a volver por su iglesia, que Él va a volver por todos aquellos que hemos creído. Entonces, si vemos el versículo 26, comienza en la Biblia, en la Reina Valera, dice advertencia al que peca deliberadamente. Entonces entendamos, veíamos acerca del sacrificio del Cristo, la obra que Él ha hecho en nosotros, lo que ahora nosotros somos en Él y lo que Él demanda también de cada uno de nosotros, que nos mantengamos firmes para poder ser obedientes al llamado que Él nos ha hecho para obedecer a su voluntad, entendiendo de que ahora ya no hay nada que nos impida para poder estar delante de Dios, pero entonces, entendiendo todo eso, veamos esto. Que Dios nos haya salvado, el que Dios nos haya redimido, santificado, no nos da la libertad para hacer lo que nosotros queramos, sino que ahora estamos sujetos a su voluntad, a su señorío. Por eso el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque ahora ya habiendo experimentado lo que Él nos ha hecho ver y nos ha revelado, si no creemos a eso, pues entonces ya no hay nada que se pueda hacer. Ya no hay sacrificio que pueda ser acepto delante de Dios, porque ya fue el sacrificio del Cristo, de una vez y para siempre. Pero si no nos aferramos a eso, si no nos aferramos a su palabra, pues entonces ya lo haríamos con conocimiento propio. Ya lo haríamos porque de verdad somos incrédulos, pero ya ahora nosotros, creo que cada uno de nosotros ha experimentado lo que Dios nos ha dado y hemos sido no solo experimentados, sino que también hemos sido testigos de la obra de Dios. Cuando vamos a evangelizar, somos testigos de lo que Él ha hecho y de lo que ahora nosotros hemos recibido. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, si vemos en aquel momento todo aquel que era transgresor de la ley, ¿qué le pasaba? Era castigado, era muerto. Y hoy en día también pasa lo mismo. Usted transgrede una ley, transgrede una norma, ya se sabe para dónde va. Pero ahora nosotros con Dios nos ha dado su parte, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado esta fe, y ahora nosotros entendemos que ya no hay más sacrificio por los pecados, sino que ahora Dios nos ha dado ahora esta fe y ahora podemos vivir en plena certidumbre de lo que Él nos ha dado. Pero entonces vemos de que aunque en aquel momento la ley y todo eso nos era contraria a nosotros, pero Dios ahora nos ha hecho libres por medio de ese sacrificio. Ya nosotros no estamos sujetos a la ley, pero ahora que hemos recibido esa gracia, creo que aún con más esmero debemos servir a Dios, porque en algún momento quizás pasamos que no nos escuchaban, que nos hacían burla, nos hacían de todo cuando empezamos a evangelizar. Quizás algunos vivieron esos tiempos, otros no, pero nos enfrentamos a muchas cosas. Pero lo que nos mantuvo firmes hasta este momento ha sido la fe en Dios. Por eso dice el versículo 29,
Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces creo que aquí es una advertencia para con cada uno de nosotros también. Dice que la palabra nos exhorta, nos consuela, nos edifica, pero acá vemos esa exhortación también para nosotros como sus hijos, porque al que Dios ama dice que lo va a disciplinar, lo va a corregir. Entonces, si somos hijos de Dios, entonces ¿qué va a hacer Él? Nos va a disciplinar. ¿De qué manera nos disciplina? Por medio de su palabra, porque esta palabra es el espejo que ahora nosotros tenemos para ver cuán necesitados somos de Él todos los días. Por eso acá en este versículo 29 hace esta pregunta: ¿cuánto, si en aquel momento todo aquel que transgredía la ley merecía la muerte, ahora cuánto más, o cuál es el castigo de aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y quizás en algún momento nos hemos enfrentado con personas que dicen: ah, sí, pero usted no me puede juzgar, a mí el que me va a juzgar es Dios. Pero no nos damos cuenta el peso de esas palabras, el ser juzgados por Dios. Y veamos hoy en día, por poner este ejemplo así, que no viene al caso, pero para que tengamos un poquito de idea, todas las personas que están siendo procesadas por los delitos que ya nosotros sabemos, cuando están por videollamada con el juez, creo que en ese momento el temor de ellos es escuchar la condena, porque las condenas ya ahora no son 5 años, 10 años, sino que ahora podemos ver condenas de 80 años en adelante, y hemos visto condenas hasta de 1000 años, cosa que no está permitida, pero bien, son los que juzgan. Entonces, pero para que tengamos una idea, imagínense estar en ese momento delante de las personas y llegar a un momento de escuchar todos los alegatos de la parte fiscal, del defensor, para al final solamente escuchar: los condeno a tantos años de prisión, perdón. Creo que ese momento es como que le echaran un balde de agua fría, o bueno, los que nos hemos estado bañando temprano, algo así. Creo que ha de ser algo horrible. Pero ahora pongámonos en ese punto, el ser juzgados por Dios. O sea, no vemos este peso tan grande de esas palabras, y muchas personas le dicen: ah, sí, pero Dios me va a juzgar, ustedes no me pueden decir nada. Pero es que el estar delante de Dios, el ver en poco lo que Él ha hecho, ese sacrificio, y poder decir: es que a mí Dios me va a juzgar. Bueno, que Dios tenga misericordia de cada una de esas personas. Continuamos leyendo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria, y ahora pongámonos nosotros ya en cada uno de eso, y ya casi vamos a ir entrando a lo que, en la pequeña introducción, como el pastor nos ha enseñado. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Y era lo que les mencionaba, que se hace cuando nosotros iniciamos en todo eso, y quizás no teníamos la instrucción como tal que Dios nos ha venido dando día con día, y por su gracia, pues, Dios nos ha hecho crecer en conocimiento de Él y en su gracia. Dice: traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos por una parte. Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos de espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste.
con gozo. O sea, en ese momento no les importaba que habían padecido, que habían pasado afrenta, que les habían sido despojados sus bienes. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo que ahora nosotros tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos, entonces podemos tener como no tener, y sabiendo que nuestra herencia está en los cielos, como en ocasiones la pastora mencionaba, yo no tengo nada que dejarles a mis hijos, pero porque ella entiende que la mejor herencia es lo eterno, es lo de Dios. Y dice el versículo en el cual leímos a un inicio: no perdáis pues vuestra confianza, no perdamos la fe, no perdamos la seguridad que ahora nosotros tenemos en el Cristo, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿verdad que no dice habiendo hecho lo que ustedes querían, sino la voluntad de Dios, el someternos a la voluntad de Él, dice, obtengáis la promesa, que Él va a venir, y no sabemos en qué momento, pero que esa seguridad esté siempre en nosotros, y poder ser testigos de Él a donde Él nos envíe. Porque aún un poquito, y acá vemos que el tiempo está cada vez más cerca, y aquí no dice, y por un largo tiempo, sino que dice, porque aún un poquito. No sabemos cuánto puede ser ese poquito, porque un año para nosotros quizás es mucho, pero para Él un año es como un día, y un día pueden ser muchos años. Pero dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Y quiénes somos esos justos ahora? Somos nosotros. Y vivimos ahora por la fe que habita en cada uno de nosotros, que proviene de Dios. Y el versículo, bueno, en la segunda parte del versículo 38 dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esa parte, cuando la leía, de verdad, me traía mucha nostalgia, y por eso le mencionaba también, de que hiciéramos un recuento de cuando nosotros iniciamos, cuántas personas iniciaron con nosotros, cuántas personas se quedaron, cuántas personas vimos venir y se fueron, pero llegamos a un momento a comprender de que nada de eso nos compete a nosotros, sino que debe de ser la obra de Dios. Y quizás en algún momento quisimos hacerla de redentores y vemos las consecuencias, al final fuimos nosotros los sacrificados. Y Dios nos hizo ver todo eso, nos hizo entender. Por eso dice, yo les haré entender. Y qué bueno que Él nos haga entender. Porque si nosotros quisiéramos llegar a comprender o a entender, nos perdemos. Pero por eso dice, yo les haré entender. Y fue ahí donde nos dimos cuenta de que no nos debemos de aferrar a las cosas de este mundo, no nos debemos aferrar a las personas, sino que entender de que por medio de la fe podemos decir es que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y comienza el versículo 11 hablando de que de la fe, porque es lo único que nos sostiene, es lo único que nos da vida, y es lo único que nos va a sostener hasta que Él venga. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo y que podamos seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de Él para poder seguir haciendo la voluntad de Dios, y de esa manera podernos mantener firmes, pero no olvidando el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, y ahora entendiendo que no debemos de ver en poco el sacrificio que Él ha hecho y lo que implica ese sacrificio, porque para nosotros no hubo un precio que pagamos, o alguien de aquí ha pagado algo en efectivo para poder obtener lo que ahora tiene de parte de Dios. Nada. Incluso no tenemos nada. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo en el cual tú nos permites seguir siendo afirmados en tu palabra, seguir siendo consolados, Señor, por medio de ella. Y tú nos hablas y nos adviertes, Señor,
de que debemos mantenernos firmes, Señor, y que esta confianza, esta fe nos trae, Señor, la promesa que tú nos has hablado, que tú vendrás pronto, Señor. Y te damos las gracias porque hasta el día de ahora tú nos has ayudado a permanecer. Y no hablamos de estar en un lugar solamente, sino perseverando en el Evangelio, Señor. Y que ahora cada uno de nosotros entendamos que estamos bajo tu señorío, bajo tu voluntad, Señor, y que debemos ser obedientes al llamado que tú nos has hecho. Te damos las gracias y que día con día tu voluntad se siga haciendo en cada uno de nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.